Muy buenas tardes. El siguiente trabajo es de la actividad guía 1, caracterización de materiales. Luis Miguel Córdoba Moreno, autor, para la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Magíster en Ingeniería Infraestructura Vial, Edwin Antonio Guzmán Suárez. Para el siguiente trabajo se tienen dos interrogantes. El primer interrogante es cuáles son las características más importantes que determinan en un material. Entonces, en ese entendido, la determinación de las propiedades y características de los materiales como suelos y rocas es fundamental para garantizar la idoneidad de un diseño de ingeniería y que el material sea lo suficientemente capaz de soportar cargas impuestas. En el contexto de proyectos viales, la identificación del comportamiento de los materiales en condiciones actuales y futuras es de vital importancia para garantizar un óptimo estado de equilibrio de la estructura y de su perdurabilidad. En aplicaciones de materiales utilizando capas de afirmado, su base en las estructuras de pavimento, como lo podemos mirar en la parte inferior derecha, se miren las estructuras, digamos, de mejoramiento de los pavimentos. Las características más importantes que deben determinar estos materiales para evaluar su calidad y asegurar que no se presenten condiciones poco favorables en la estructura del pavimento según las reglamentaciones nacionales como el INVIES. Dentro de estas características tenemos la dureza, la durabilidad, la limpieza, la geometría y su resistencia. Vamos a explicar para cada uno su contenido. Dureza se define como la posición de un material generalmente rocoso a sufrir modificaciones físicas como penetración, rayado o degradación mecánica. Es crucial porque un material con baja dureza puede degradarse o desgastarse fácilmente bajo las acciones de cargas repetitivas, lo que afectaría la estabilidad de cargas del pavimento. Tenemos los dos ensayos, que es el ensayo del desgaste en la máquina de Los Ángeles y el ensayo de Microdeval. Para el ensayo de Los Ángeles, se somete un material a giros en un tambor con esferas metálicas para medir la degradación mecánica por impacto y abrasión. Aquí podemos mirar los materiales utilizados para dicho ensayo. Por otra parte, para la dureza tenemos el ensayo de Microdeval, que implica la trituración progresiva en un tambor con esferas metálicas, pero en este momento se incluye agua, añadiendo interacción diferente entre partículas. La muestra se satura, se introduce en un tambor con agua y esferas y se rota. El resultado se basa en la diferencia del peso antes y después del ensayo de lavado. Tenemos otra característica que es la durabilidad, se refiere a la resistencia del material a degradarse química o mecánicamente. Es especialmente importante para los agregados préteros que pueden provenir de rocas sedimentarias químicas, ya que pueden disolverse o degradarse en la presencia de soluciones con sulfatos de sodio o magnesio. Una baja durabilidad resulta en la descomposición de las partículas y pérdida de las condiciones de equilibrio en obra. Se evalúa mediante el ensayo de sanidad, solidez de agregados INVIAS 220 del 2013, el cual somete el material a ciclos de inmersión y secado en soluciones de sulfato. Tercera característica, la limpieza. Contempla la cantidad de partículas finas presentes en el suelo. Estas partículas tienen la capacidad de atraer y retener agua, lo que puede generar cambios significativos tanto de forma como de volumen en el material. Se determina a través de varios ensayos. Tenemos el límite líquido y el límite plástico, el ensayo de equivalente de arena, el ensayo de azul metileno, el contenido de terrones de arcilla y partículas desdeñables. En primer lugar, tenemos límites de consistencia, límite líquido y límite plástico. Establecen los rasgos de humedad de la fracción fina donde se cambia sus consistencias y cambia de los límites líquidos a límite plástico. Tenemos también el ensayo de equivalente de arena, el cual determina el porcentaje de partículas granulares mediante floculación para separar las partículas finas. El resultado es una relación de alturas en los recipientes. Por otra parte, tenemos el ensayo azul de metileno, el cual mide el contenido en partículas finas menores a 4.75 milímetros, basándose en la capacidad de los finos para absorber la solución del azul de metileno. Y finalmente, para la característica de limpieza, tenemos del contenido de terrones de arcilla y partículas deslineables. Determina el porcentaje de partículas finas y deslineables sumergidos en una muestra en agua destilada, presionando manualmente los terrones y tamizando en húmedo para separar la fracción final. Tenemos una cuarta característica que es la geometría, la forma de las partículas. Las características geométricas como el tamaño y la forma de los agregados son importantes porque juegan un papel importante en el proceso de compactación y estabilidad de la obra. Dependiendo de su forma, las partículas pueden organizarse de manera óptima para producir los espacios o vacíos internos. Una forma desfavorable podría dificultar la compactación y comprometer la estabilidad de la obra. Se evalúa mediante el índice de alargamiento y el análisis de las caras fracturadas. Para el índice de alargamiento tenemos que se mide las veces de las partículas y se utilizan los componentes que tenemos en la parte inferior derecha. Para las caras fracturadas se identifican visualmente por superficies rugosas o planas con bordes angulares, indicado el grado de rozamiento entre agregados. Aquí podemos mirar dos grupos de características de materiales.
Por último, de las características tenemos la quinta, que es la resistencia. Es el máximo nivel de cargas que un material puede soportar antes de iniciar el proceso de falla. Una baja resistencia implica que el material no es lo suficientemente capaz para soportar cargas, lo que puede llevar a una falla progresiva o súbita bajo carga. El ensayo más representativo es la resistencia del CBR, que determina la resistencia ante un esfuerzo de corte tanto en estado natural como en estado saturado. Aquí tenemos la máquina, tenemos el resultado de lo que son las gráficas y decimos que estas propiedades son cruciales para seleccionar y evaluar los materiales utilizados en las distintas capas de una estructura de pavimento, como afirmado, su base granular y base granular, asegurando un correcto comportamiento y estabilidad de la vía. Las reglamentaciones limitan el uso de los materiales ya que no todos los suelos y rocas tienen las propiedades óptimas para proyectos civiles. En resumen, estas 5 características claves son las que se deben determinar y evaluar rigurosamente para los materiales en las capas de afirmado, su base y base para pavimentos flexibles y cualquier tipo de pavimento. Pregunta número 2. ¿De qué depende que un material sea aceptado como elemento de una estructura? Para que un material sea aceptado como elemento en una estructura de pavimento depende principalmente de que cumpla con las propiedades y características necesarias para garantizar la idoneidad del diseño de ingeniería y que sea capaz de soportar cargas impuestas. Es de vital importancia identificar su comportamiento en condiciones actuales y futuras para asegurar un estado de equilibrio óptimo y que la estructura perdure en el tiempo. Esta idoneidad se determina evaluando una serie de propiedades a través de metodologías teórico-experimentales, tanto en la etapa exploratoria como de laboratorio. Para proyectos viales como las capas de afirmado, su base y base en pavimentos flexibles, existen reglamentaciones nacionales que restringen o limitan el uso de materiales que no cumplen con las propiedades óptimas. En el caso de Colombia, estas reglamentaciones corresponden a las normas del INVIES. Podemos decir que las características más importantes que deben determinar y evaluar rigurosamente para saber si un material es aceptado para estas capas y cuyos márgenes están estandarizados por IBIAS son la dureza, la durabilidad, limpieza, geometría y la resistencia, como lo habíamos mencionado anteriormente. Además de cumplir con los requisitos de dureza y los anteriormente mencionados, es importante que la mezcla pase por un proceso de degradación. Esto asegura que las partículas tengan tamaños diversos y se organicen para tener menores espacios posibles, evitando deformaciones al ser instalados y puestos en servicio. En resumen, la aceptación de un material para ser usado en una estructura de pavimento depende de sus características, dureza, durabilidad, limpieza, geometría y resistencia, además de la gradación, cumplan con los criterios de calidad y los límites establecidos para las reglamentaciones nacionales como las normas INVIES. Si el material no cumple con estas propiedades, es posible que no sea aplicable a menos que sea mejorado para poderlo aplicar en obras civiles. Muchas gracias por su atención.